¿Qué tal? Buenas noches. Sean bienvenidos a todos ustedes a este en vivo que se está transmitiendo por las redes sociales que son Facebook y YouTube Live, a todas las personas que nos acompañan a ver este tercer Festival Cultural del Prodigio. Mi nombre es Evelyn Zúñiga. El mío, Elvira Arancibia, y hoy jueves 24 de septiembre vamos a escuchar una parte de la conferencia Herencia en Retrospectiva, 150 aniversario de la bendición del Templo del Señor de la Misericordia de Ocotlán. Hoy nos acompañan dos grandes ocotlenses, un orgullo sin duda para la ciudad de Ocotlán. Y bueno, Liu, cuéntanos un poquito acerca de una de las personas que nos va a acompañar el día de hoy. Así es, Evelyn, uno de nuestros grandes invitados que tenemos esta noche es el licenciado Jorge Alonso Corona Torres. El licenciado Jorge Alonso Corona Torres nació aquí en Ocotlán, Jalisco, el 6 de julio, del mismo lugar en donde cursó sus primeros estudios. Fue promotor de la construcción del Templo de Nuestra Señora del Rosario y con el apoyo del señor cura Sergio de Jesús Reyes Chiquito, formó el patronato en febrero del 2007, del cual fue secretario hasta su disolución en el año 2010. Es licenciado en Filosofía por el Seminario Conciliar de Señor San José de la Arquidiócesis de Guadalajara, cronista del Seminario de Guadalajara del año 2014 a 2016, maestro en Educación por la Universidad Interamericana para el Desarrollo, autor del reciente libro El Señor de la Misericordia, datos históricos en torno al especialismo protector de Ocotlán. Sus investigaciones abarcan sobre todo el estudio de la historia de la Iglesia en el siglo XIX, en los estados de Jalisco y Nayarit, así como la historia de las tradiciones y devociones populares. Ha participado como ponente en jornadas académicas. También nos acompaña otro gran ocotlense, Eddie Lara. Eddie Lara comenzó sus estudios musicales en 2006 con el maestro Raúl Gutiérrez Carmona. Aprendió bajo y guitarra eléctrica en la ciudad de Ocotlán, Jalisco. En 2011 se integra al Departamento de Música de la Universidad de Guadalajara. Ha estudiado con grandes maestros como Carlos Omar López González, Hugo García, David Mosqueda y Miguel Ángel Gutiérrez, y con el guitarrista y compositor italiano Simonel Lanarelli. Eddie Lara ha tocado en festivales nacionales e internacionales de guitarra y salsas importantes como Salsa Plácido Domingo del Conjunto Santander, Fine Arts Building de Chicago, Sexto Festival Internacional Guitarra Manía en Colima, el octavo Latin American Guitar Festival en Chicago, Illinois, primer temporada de conciertos del Puerto Rico Arts Alliance de Chicago, Illinois, el primer festival de guitarra clásica del Valle de Santiago, Guanajuato. 50 años de historia del lado oscuro de la luna, celebrando los 50 años de la agrupación británica Pink Floyd en el Centro Nacional de las Artes en Ciudad de México. Conciertos en la oscuridad en la capilla de gótica del Centro Cultural Helénico, organizado por Ojos que Sienten, AC. Conciertos para la Fundación Taretzeluán en Paracho, Michoacán. Además, diversos recitales y conciertos de música, de cámaras en salsa, centros culturales y cátedras de México. Su trabajo como gestor cultural independiente de 2017 a 2020 ha dado grandes frutos, gestionando más de 30 conciertos, masterclass y cursos con artistas de Italia, Rumania, Alemania, Costa Rica, Venezuela, Francia, España y México en foros más importantes del estado de Jalisco. Ha tomado clases magistrales con importantes intérpretes de renombre internacional, entre los que destacan Paulo Odet, Iván Rijos, Jorge Luis Zamora, Eduardo Fernández, Marcos Ocias, Gianpaolo Bandini, Damatrix, Jorge Caballero, Denis Azabajic, Tania Chagot, Rafaela Smith, Dale Kavanagh, Lili Afshar, Blandín Gorbach, Morgan Simankix, Eduardo Garrido, Rodrigo Neftalí, entre otros. Eddie Lara ha otorgado masterclass gratuitas a los niños del Latino Arts Strings Program que se desarrolla en Wisconsin, Estados Unidos. En 2019, Eddie clausuró la primera temporada de conciertos de Puerto Rico Arts en Chicago, Illinois, además de ofrecer clases magistrales de manera gratuita. El 5 de abril del 2019, Eddie Lara otorgó un recital en el Fine Arts Building dentro de la histórica tienda de violines William Arts Lincoln, en el centro histórico de Chicago, uno de los edificios más prestigiosos de dicha ciudad.
Eddie Lara es miembro fundador del conjunto con su esposa Sofía Ramírez de Flor de Quetzal, ensamble dedicado a la música latinoamericana. Eddie Lara también fue miembro fundador de Aray Tara junto al soprano Mari Camarena, el citarista mexicano David Daniel Rangel y el acordeonista Noé Castro, y produjo el disco Reflejo, que actualmente se encuentra en Spotify, iTunes, Google Music y demás redes de difusión. En la actualidad, Eddie, además de ser solista, toca con el tenor Jorge Tadeo y la bailarina Argelia García, y su proyecto fue beneficiado para el programa Hábitat La Escena del Gobierno del Estado de Jalisco, el cual ha llenado de conciertos multidisciplinarios los teatros de Jalisco en 2020. Eddie Lara es CEO de Land Guitar Shop, salón de guitarras clásicas y accesorios, dedicado a la promoción de la laudería mexicana y apoyando a los guitarristas clásicos de México. Sin duda, Liu, un total orgullo ocotlense para todos nosotros. ¿Qué te parece si vamos escuchando una de las melodías que trae preparadas para todos nosotros este gran artista mexicano, Eddie Lara?
Y bueno, Evelyn, de verdad que qué hermosa melodía nos acaba de compartir nuestro invitado especial de esta transmisión. Y pasamos con la primera parte de esta conferencia del licenciado Jorge Alonso Corona Torres, el renacimiento ocotlense. Lo recibimos con un gran aplauso y con un gran cariño. Bien, pues buenas noches, gracias por su asistencia, también a las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales y que se unen a nosotros en estas fiestas extraordinarias en honor al Señor de la Misericordia. Gracias, jóvenes, también por su presentación, y Eddie Lara por abrir de esta manera tan amena este primer segmento de la conferencia. Como ya habrán escuchado en la semblanza que al principio dijeron, bueno, yo soy filósofo, y como filósofo, una de las profesiones que finalmente todos somos filósofos, todo hombre es filósofo, aquel que se detiene a pensar en el mundo que lo rodea, es finalmente un filósofo, alguien que se pregunta por el sentido de las cosas, el origen de las cosas, y tratamos de dar una explicación. Pues como filósofo, al cuestionarme sobre la historia de la imagen del Señor de la Misericordia y al cuestionarme sobre el templo del Señor de la Misericordia, me encontré escribiendo finalmente historia. En este año, en estas fiestas extraordinarias que estamos viviendo en honor al Señor de la Misericordia, uno de los momentos más importantes que estamos a punto de celebrar también el próximo martes es el 150 aniversario de la bendición del Templo del Señor de la Misericordia. Sin lugar a dudas, el edificio más representativo de Ocotlán y el que congrega multitudes de personas en estos días, pero también en un número más reducido pero frecuente en los demás días del año. Conocer la historia del Templo del Señor de la Misericordia significa también tomar en cuenta el contexto en el que se da la construcción, en el que se da la edificación del templo. En primer lugar, hay que decir que el siglo XIX, para la vida de Nueva España y particularmente para la Iglesia Católica, el siglo XIX fue un periodo absolutamente convulsivo, caótico. Desde 1810, cuando Hidalgo en Dolores inicia con una rebelión que va a desembocar con la independencia de Nueva España el 27 de septiembre de 1821. Estamos ya a un año precisamente de celebrar el bicentenario de la independencia. Después de la independencia de México, lograr una nueva identidad en lo que hoy llamamos México va a ser un proceso igualmente difícil. Mientras se llevaba a cabo la guerra de independencia, había otro enemigo silencioso, pero igualmente mortal, que eran las enfermedades. Y en este caso, la epidemia de tifo llegó a Ocotlán en 1814 y afectó a una población superior a los 1,700 habitantes. No hubo víctimas, no se contabilizaron víctimas, pero finalmente hizo presencia en Ocotlán y además generó más adelante problemas en la vida social de Ocotlán. En 1815, Ocotlán va a vivir una terrible hambruna y sequía como las que nunca había experimentado en su historia. No había maíz,
no había charales en la laguna y lo único que había, la gente dejó de sembrar maíz y en la orilla del río empezaron a sembrar garbanzo. Y con el garbanzo, aún estando sin madurar, la gente cosechaba el garbanzo y lo hacía tortilla y era lo que podían comer. Pocos años después, en 1822, azota una epidemia de viruela, una de las tantas que va a haber en el siglo XIX y que las hubo en siglos anteriores. En esta ocasión mueren 223 personas, el 80% de ellos niños menores de 10 años. Entonces, imaginemos nada más la cantidad de vidas que se perdieron y sobre todo de generaciones. Más o menos se recuperaba la vida, más o menos nacía el México independiente y en 1833, con el incremento de las comunicaciones, la epidemia de cólera morbus azota Ocotlán durante algunos meses, diezmando la vida de 113 personas. En este contexto tan difícil, Ocotlán sigue sufriendo infinidad de problemas en el entorno social. Y por si fuera poco, el 2 de octubre de 1847, como queriendo poner las desgracias, un punto final a lo que venía sucediendo, viene un terrible terremoto que azota la población y prácticamente la destruye. Se derrumba el templo parroquial, se derrumba la escuela de la población, que ya de por sí era deplorable, y caen todas las casas. Solamente hay registros que solamente permanecen en pie dos construcciones: la Capilla de la Purísima y la casa de Pedro Castellanos, que estaba enfrente de la parroquia. Al día siguiente, bueno, tenemos la aparición del Señor de la Misericordia, que finalmente va a ser la fuerza que va a motivar el renacimiento de Ocotlán. En este renacer, uno de los elementos importantes a reconstruir, además de las casas, era el templo parroquial, porque la Capilla de la Purísima sigue siendo la misma desde hace 400 años, nunca se amplió, nunca se achicó, nunca se hizo nada. Entonces, simplemente pensemos en una población de 2,000 habitantes, lo que significaba la Capilla de la Purísima para 2,000 habitantes. No era suficiente. ¿Cuánta gente recibe la Capilla de la Purísima? En esta necesidad, no habiendo templo, el 4 de octubre de 1847, el gobernador de la Sagrada Mitra, José Francisco Arroyo, envía una carta al señor cura Julián Martín del Campo para decirle que sus oficios como párroco los puede continuar desempeñando en la Capilla de la Purísima. Y desde esa fecha la Capilla de la Purísima se convierte en la parroquia de Ocotlán. Es la dignidad con la que a partir de ahí renace esa capilla que había estado ya en el olvido y se convierte en la iglesia parroquial de Ocotlán. En una de las visitas que hizo el obispo Diego Aranda y Carpinteiro a Ocotlán, el señor cura Julián Martín del Campo se acercó a él para pedirle que le socorriera con alguna limosna para empezar a construir el templo. Pero el señor obispo de Guadalajara le dijo al señor cura que no había dinero. Y le dijo que más valía lo que tenían, esa capillita, y que pues mientras se consolaran con la capilla, mientras algo podían hacer. En 1850, volviendo a las desgracias, apenas recuperada la población del terremoto, viene nuevamente la epidemia de cólera, que en esta ocasión, y quizá esto va a ser familiar para nosotros, en esta ocasión la epidemia de cólera se prolonga desde enero hasta noviembre y cobra la vida de 117 personas. Quizá
esto es, podemos entender ahora, platicaba antes de comenzar esta conferencia, no habíamos vivido en años, generaciones no habían vivido esto. Ahora podemos darnos una idea de lo que significó hace 150 años, poco más de 150 años, lo que significó esta epidemia tan grave. En este panorama tan terrible, mucha gente comenzó a irse de Ocotlán. Decenas de familias se fueron de Ocotlán y entonces el panorama económico de la ciudad se deploró todavía mucho más. Entonces empezar a construir el templo no era ni siquiera una idea prudente para comenzar. Finalmente, un generoso vecino, originario de Ocotlán, pero que vivía en La Barca, de su propio bolsillo, en 1853 comienza a construir los cimientos del nuevo templo. La plataforma en la que actualmente se encuentra el Templo del Señor de la Misericordia. Y un par de años después, el 8 de julio de 1855, se reúne el señor cura Julián Martín del Campo, convoca a una junta, y en esa junta se comienzan a tomar algunos acuerdos para construir el templo. En primer lugar, se acuerda nombrar mayordomo de las obras al señor Francisco Salcedo Ochoa, un agricultor originario del rancho de Suchitlán, de donde ellos están muy cerca, a unos pasos de las albercas del balneario de San Jerónimo. Francisco Salcedo era originario de ese rancho que ya no solo el nombre conserva, y después se fue a vivir a la hacienda de Santa Clara. Ya para 1855 viene a Ocotlán para hacerse cargo como mayordomo de las obras y empezar la construcción. En esa ocasión se acuerda pagarle a don Francisco Salcedo $1 por cada día de su trabajo en la dirección de las obras. Ha habido una confusión en llamar a don Francisco Salcedo maestro albañil o maestro mayor de obras. No era un constructor. El mayordomo tenía simplemente el encargo de colectar dinero, hacer los pagos a los albañiles, pagar el material, todos estos trabajos administrativos. Digamos que se armó un patronato, podríamos decir en nuestros términos. Finalmente el templo comienza a construirse en 1855, pero por si fuera poco, los recursos, naturalmente, vemos ya el panorama del que les he hablado previamente, no había recursos. Y entonces se suspenden las obras. Apenas habían empezado, tenían 5 meses de haber empezado, y las obras se detienen por completo. El señor cura Julián va a escribir al nuevo obispo de Guadalajara, Pedro Espinosa y Dávalos, para que le dé una limosna para poder continuar con los trabajos, porque había mucho material que ya se había comprado y que no podía venir porque no se contaba con el dinero para pagar el transporte. El obispo envía 100 pesos y bueno, con esos 100 pesos y con los donativos de la gente se reanuda la construcción del templo. Pero en 1856 y 1857 vienen nuevamente los problemas en México. En febrero del 56 se establece el Congreso Constituyente para armar la nueva Constitución, la famosa Constitución de 1857. Ya desde ese momento, desde que se empezaba a preparar la Constitución, ya se veía que iba a generar división. Ya de por sí la misma las mismas sesiones fueron acaloradas. Francisco Zarco escribió un volumen grandísimo para tratar el tema y bueno, se generan muchísimos conflictos, especialmente un artículo, la libertad religiosa. Cuando se promulga la Constitución en el 57, el país se vuelve loco, un país que era mayoritariamente católico, y una constitución que se consideraba herética.
el 17 de diciembre de ese mismo año, el presidente de México se da un golpe de Estado, desconoce la Constitución, Benito Juárez al año siguiente asume la presidencia y se desata a los pocos meses la Guerra de Reforma. Entonces, al desatarse la Guerra de Reforma, las obras de construcción se vuelven a suspender una vez más, pero en esta ocasión se van a suspender 5 años. El señor cura Julián se va a ir de Ocotlán un tiempo porque se ve amenazado por los constitucionalistas, se va de Ocotlán y el templo ya no se construye, queda detenido. En 1865 se reanuda la construcción del templo. Había quedado para entonces el templo a la altura de donde iban a ir las cornisas, es decir, todo el templo, la cruz, se había levantado a una altura de 10 metros. En el 65 entonces comienza ahora a techarse todo el templo y finalmente va a llegar al momento del que vamos a tratar. De momento lo vamos a dejar para que es mucha información, pero la idea creo que es muy clara. El panorama para Ocotlán era muy difícil, muy difícil. Entonces, en estos avatares, en ese empezar a construir, no construir, detenerse, seguir, el templo, bueno, va a ir avanzando poco a poco hasta llegar a su solemne bendición, que de eso vamos a hablar en el siguiente espacio. Y bueno, Evelyn, una información de verdad que muy importante para la historia de nuestro municipio, de la ciudad de Ocotlán, que pues enmarca pues todos los problemas que se vivieron de ese tiempo y que lo que nos muestra el Señor de la Misericordia, que nunca nos deja abajo, que siempre vamos a parar, que vamos a estar a lo mejor estancados, pero siempre vamos a seguir progresando. Y bueno, para continuar con esta presentación de hoy, vamos a ir a la presentación musical de nuestro invitado especial, Eddie Lara. Bueno, ok. La primera pieza que toqué fue un ground escrito por Henry Purcell, del periodo barroco. La segunda pieza que voy a tocar ahora es una pieza compuesta por Manuel de Falla, compositor español. Esta es la única pieza que escribió para guitarra y se considera una de las piezas más valiosas del repertorio para guitarra en la historia, y es el homenaje a la tumba de Debussy.
Bueno, Liu, qué bonita canción acabamos de escuchar. Siento que se ve la entrega al momento de estar allá arriba, se ve como es una manera de estar conectados tanto con tu instrumento como con las personas que te están viendo, y es un honor decir que es de esta bonita ciudad Ocotlán. Siento que hace que ponga muy en alto el nombre de Ocotlán y que inspire a todas las personas que lo ven a través de las redes. Siento que no hay nada más que decir, que es un orgullo para Ocotlán. Pero bueno, como todavía nos falta gran parte de esta transmisión, vamos con la segunda parte de la conferencia, muy interesante que estamos teniendo ahorita, la bendición de la parroquia. Claro que sí, pasamos con el licenciado Jorge Alonso Corona. Bien, pues dejando la parroquia ya terminada, en 1867, ya estando el templo totalmente techado, únicamente hacía falta construir la cúpula, que fue la última parte de la bóveda que se colocó. En 1867 finalmente muere en Ocotlán el señor cura Julián Martín del Campo, que había promovido la construcción del templo. Ya desde hacía 2 años antes ya no era párroco, era el cura propio, el cura beneficiado, pero ya no era quien ejercía las funciones de párroco en Ocotlán. Todos los libros de bautismos, matrimonios, defunciones, ya no están firmados en ese periodo de tiempo del 65 al 67, ya no están firmados por el señor cura Julián Martín del Campo, pero él sigue viviendo aquí en Ocotlán. Muere el 15 de mayo de 1867 y al día siguiente es sepultado en el presbiterio de la Capilla de la Purísima. Después, el mismo día de la muerte del señor cura Julián Martín del Campo, se nombra párroco de Ocotlán al señor cura Ignacio Rodríguez Hernández. El padre Ignacio Rodríguez se va a hacer cargo ya de los detalles finales del templo, que era toda la carpintería, la herrería, la decoración del templo. El padre Ignacio Rodríguez se va a hacer cargo de esta última etapa y va a ser él quien va a preparar la ceremonia de bendición del Templo del Señor de la Misericordia. En 1870 el templo ya estaba prácticamente terminado, solamente hacía falta terminar de construir la torre. La torre se había quedado solamente hasta el primer cuerpo, y el 30 de agosto de ese año el señor cura Ignacio Rodríguez escribe a los gobernadores de la Sagrada Mitra para pedir autorización para bendecir la iglesia parroquial. Por aquellos días, el arzobispo Pedro Loza y Pardavé, que acababa de ser nombrado arzobispo el año pasado, en esas fechas el arzobispo no estaba en Jalisco, estaba en Roma participando en el primer concilio vaticano, el Concilio Vaticano I. Los gobernadores de la Sagrada Mitra, Luis Micheli Corona y Francisco Arias y Cárdenas, autorizan al párroco para que él o otro sacerdote de su confianza bendijera el templo. Finalmente, el señor cura Ignacio Rodríguez le concede el privilegio al señor cura de la Barca, Antonio Leal, que era también vicario foráneo del 8º distrito de La Barca. Algo así era don Antonio Leal, algo así como un vicario episcopal, lo que hoy sería un vicario episcopal, pero su nombre, su título correcto es vicario foráneo. Finalmente, el jueves 29 de septiembre de 1870, muy temprano por la mañana, a las 5 de la mañana, el señor cura Antonio Leal, vestido de alba,
estola cruzada sobre el pecho y una capa pluvial blanca, salió desde la sacristía del templo, acompañado de otros sacerdotes que también habían sido invitados. Iban los señores curas Patricio Lara y Lorenzo López, párrocos de Atotonilco y Poncitlán respectivamente. Ellos dos iban vestidos de alba y dalmáticas porque eran los dos sacerdotes que iban a auxiliar al señor cura Antonio Leal en la bendición del templo. Después lo seguían con sotana y sobrepelliz los señores curas Ignacio Rodríguez y los presbíteros Antonio Martínez, Gavino Velasco y José María Huerta. Gavino Velasco era un sacerdote originario de Ocotlán, que había sido uno, no de los testigos presenciales de la aparición, pero sí uno de los que había escuchado hablar de la aparición. Iniciaron una procesión que llegó a la puerta principal del templo. Estando de frente a la puerta, el señor cura Antonio Leal se retiró el bonete y delante de la puerta, dándole la espalda a toda la gente que asistía a la bendición, dijo la siguiente oración en latín: Acciones nostras, quesumus Domine, aspirando preveni, ed adjuvando prosequere, ut cumca nostra oratio ed operatio, a te semper incipiat et per te cepta finiatur, per Christum Dominum nostrum. Con esa oración inicia la ceremonia de bendición. En español, esta oración es: tu gracia, Señor, inspire nuestras obras, las sostenga y las acompañe para que todo nuestro trabajo brote de ti como de su fuente y tienda a ti como a su fin. Después de iniciar esta oración, el señor cura Antonio Leal tomó agua bendita y la roció sobre su cabeza. Hizo lo mismo con los sacerdotes que lo acompañaban y también con toda la concurrencia que se había reunido para atestiguar la bendición del templo. Después, mientras los sacerdotes y toda la asamblea recitaba el Salmo 50, el señor cura Antonio Leal, acompañado de todo este séquito de clérigos, empezó a rodear el templo a la manera que pudo rodear el templo para rociar agua bendita en los muros del templo, desde la parte alta hasta la parte más cercana a los cimientos. Una vez terminado de hacer la bendición por fuera, de haber rociado el templo con agua bendita, volvió una vez más a la puerta principal y después, precedidos de la cruz alta y los ciriales, entraron de dos en dos al templo, cantando la letanía de los santos. Ya de frente al altar, mientras terminaban de cantar la letanía de los santos, el señor cura Antonio Leal vuelve a hacer otra oración, se levanta ahora él solo y por el lado del evangelio, es decir, viendo el templo a mano izquierda, comienza el señor cura Antonio Leal a rociar nuevamente agua bendita dentro del templo. Rodea el templo, regresa al altar y de la misma manera, de espaldas, dice la siguiente oración, que también la voy a decir en latín y en español, y en esto me voy a detener un poco. El señor cura Antonio Leal recitó la siguiente oración: Deus, qui loca nomini tuo dicanda sanctificas, effunde superanc orationis domum gratiam tuam, ud ab omnibus signomen tuum invocartibus auxilium tue misericordiae sentiatur. Esta oración en español es muy hermosa y sin lugar a dudas, además de ser parte del ritual de bendición, fue una profecía que se ha seguido cumpliendo durante 150 años. Dios nuestro, que santificas los lugares dedicados a tu nombre, infunde sobre esta casa de oración tu gracia, para que todos los que aquí invoquen tu nombre
sientan el auxilio de tu misericordia. Sin lugar a dudas, esta oración, para todos aquellos que hemos invocado el nombre del Señor en esta casa de misericordia, hemos sentido también su misericordia por generaciones y generaciones. Con el templo ya en condiciones de servir al culto, entonces se celebran las fiestas al Señor de la Misericordia. El primer registro histórico de las fiestas del Señor de la Misericordia es de 1870. El 1 de octubre, inmediatamente después de la bendición, por ahí ya hay un bautismo. El 1 de octubre hay un bautismo. El 29 de septiembre, el mismo día de la bendición, se celebra el primer bautismo, que era el de un niño llamado Luis, que había que era este bautismo va en otro lugar, disculpen, no va aquí. El 1 de octubre inician pues las fiestas en honor al Señor de la Misericordia. A mediodía hay una celebración muy extraña, muy curiosa, que en medio de repiques de campanas empiezan a tirar balazos al mismo tiempo que avientan cohetes. El 3 de octubre es una festividad grandiosa. Se queman castillos el 1 y el 2 de octubre, y el 3 de octubre es un día maravilloso. Entre las 11 y las 12 de la mañana de aquel 3 de octubre, hace 150 años, escribió el señor cura Ignacio Rodríguez que todo el vecindario manifestó su gran júbilo con una solemne salva de truenos con cohetes y tiros de armas de fuego. Mientras tanto, las campanas repicaban ante aquella celebración. Entre la 1 y las 2 de la tarde se organizó todo el vecindario para ir a agradecer al señor Francisco Salcedo por su trabajo en las obras de construcción del templo. En la casa del señor Castellanos tomó la palabra el señor Francisco González Martínez para pronunciar en alta voz un emotivo discurso de agradecimiento al mayordomo Francisco Salcedo, ponderando su abnegación sublime, su constancia admirable, su actividad infatigable y su honradez intachable. Después salieron de la casa del señor Castellanos y se dirigieron a las casas curales, y ahí al señor cura Ignacio Rodríguez, Zenobio Gómez hizo otro discurso. Ambos discursos los pueden encontrar publicados en el libro El Señor de la Misericordia, datos históricos en torno al especialísimo protector de Ocotlán, cuya segunda edición publiqué recientemente en julio de este año. Finalmente, en la tarde se tuvo una procesión con la primera imagen del Señor de la Misericordia, una escultura que durante mucho tiempo estuvo en la sacristía, primero en la Capilla de la Purísima y después en la sacristía del templo. Hubo una procesión con la imagen del Señor de la Misericordia, y en la noche, regresando al templo, el señor cura de Ixtlahuacán del Río, José María Medina, predicó al pueblo en acción de gracias y conmemoración de los 23 años que cumplía la población de haber presenciado la feliz aparición de la efigie de Jesucristo en una nube, según la tradición de este pueblo. Con esto se pone de alguna manera punto final, pero aún las obras estaban lejos de terminar, porque hacía falta poner el piso del templo, hacía falta terminar de construir la torre y algunos otros detalles mínimos que con el pasar del tiempo van a quedar terminados. Esta es pues la bendición, la ceremonia de bendición del templo que vamos a celebrar 150 años. Aquí hay que hacer una distinción entre la bendición y la consagración.
La diferencia es simplemente la solemnidad. En la consagración participa el obispo ungiendo los muros del templo. En la bendición simplemente el señor cura o cualquier otro sacerdote rociaba agua bendita en el lugar. Con cualquiera de las dos ceremonias el templo quedaba dedicado. Entonces desde esa fecha el templo quedó dedicado, pero no consagrado. La consagración la va a hacer el arzobispo José Garibay Rivera el 21 de septiembre de 1938. Hasta entonces se va a hacer la consagración del templo. Entonces esta es la diferencia. Lo que vamos a celebrar, lo que estamos celebrando, son 150 años de la bendición del templo y no de la consagración del templo, que tiene un poco menos, no tiene ni 100 años. Entonces, bueno, esta es la ceremonia de bendición, que bueno, debió significar algo fabuloso para aquella generación, porque además era un hecho sin precedentes. Nunca se había, la gente de entonces jamás les había tocado construir un templo y mucho menos asistir a la bendición de uno. Entonces, esta es la ceremonia de bendición. Y continuamos con esta gran conferencia que nos están dando. Siento que nos estamos informando de varios aspectos que incluso uno nunca conoce, o a uno nunca se le pasa por la mente cómo fue el detrás. Por eso nos lo dice un filósofo que ve qué hay detrás de todo, o sea, cómo nos va explicando cómo se llega a la bendición que nos estaba comentando. Y qué interesante se está volviendo esta conferencia. Pero continuamos con esta tercera presentación musical del gran guitarrista Eddie Lara. Gracias. Ahora voy a tocar, ¿se oye? Voy a tocar una pieza que yo escribí en este año, a inicios de la pandemia, y es un estudio sobre funciones armónicas. Y continuamos con muy buenas melodías por parte del guitarrista Eddie Lara.
Lo repito, nos sigue dando mucho orgullo saber que es de esta bonita ciudad de Ocotlán. Sin duda alguna, en Ocotlán hay un gran talento artístico. Ayer lo veíamos con el grupo que nos acompañaba. Siento que Ocotlán está muy lleno de artistas musicales. Ya atrás lo comentábamos Eliu y yo, que leíamos su biografía. Cómo gracias a esta gran vocación de ser músico, lo ha llevado a conocer distintos lugares, y con una entrega, con una pasión que lo ha hecho que él conozca distintas partes en donde ha podido tocar, en donde ha podido interpretar grandes temas, incluso temas que él compone. Pero continuamos con esta tercera parte de la conferencia, 50 años en síntesis. Bien, ya para finalizar mi intervención, bueno, antes quiero mencionar que si de las personas que nos están siguiendo por medio de las redes sociales, si hay preguntas, sería bueno que se comenzaran a escribir para irlas desahogando en esta parte final. De la misma manera, para quienes están aquí acompañándonos, también si hay alguna duda, comenzar a plantear la pregunta para poder dar para desahogar todas las dudas que pudieran haber surgido o que existieran, que yo no haya mencionado, pero que a alguien se le ocurre algo, pues vamos a ver si podemos dar alguna respuesta. Después de la bendición, como les dije antes de la intervención musical, después de la bendición, los trabajos de construcción continuaron, pero también continuó un proceso muy interesante. Dentro de los templos hay algo que no puede faltar. Seguramente lo que están pensando, eso es. Piensen qué puede hacer falta en un templo después de haberlo terminado de construir. Le falta algo. Imágenes. Los templos son fundamentales, las imágenes. Por su carácter en la liturgia, por su carácter que nos acompaña y nos conduce en los misterios divinos que celebramos. Las imágenes. Una vez terminado de construir el templo, en 1870, ya estando en servicio, el señor cura Ignacio Rodríguez Hernández y el señor Francisco Salcedo contratan a un escultor originario de San Luis Potosí, que llevaba viviendo en Ocotlán para esas fechas 10 años, Antonio Robledo. Antonio Robledo había nacido en 1836 en San Luis Potosí, llegó en 1861 a Ocotlán después de que se termina la Guerra de Reforma, llega desde Colima. Antonio Robledo, antes de vivir en Ocotlán, vivió en Colima 9 años. Llega a Ocotlán y aquí en Ocotlán en 1863 se casa con una señorita llamada Paula Velasco Castellanos, con quien forma una familia de 6 hijos. Todas ellas mujeres, con excepción de uno, Antonio, como su padre. Antonio Robledo se dedica a hacer todas las imágenes del templo que aún hoy existen en Ocotlán. Una de ellas, la más importante de todas, el Señor de la Misericordia, cuya imagen nos va a dar materia de fiesta para el año que entra, puesto que la imagen cumple 150 años de haber sido hecha por este escultor. Hace también una imagen de San José, que actualmente
se encuentra al lado derecho de la imagen del Señor de la Misericordia. Hace 2 ángeles, que seguramente habrán visto esos 2 ángeles, están en alguna capilla de aquí de Ocotlán. Hace 2 ángeles también, están en la capilla del refugio. Hace una imagen de San Antonio que todavía no he podido confirmarlo, no lo he podido confirmar, y me va a ser muy difícil, quizá va a ser un poco difícil confirmarlo, pero por una fotografía de 1932 parece ser que esa imagen de San Antonio es la misma que está hoy en la parroquia de San Antonio, pero con algunas restauraciones. Y una imagen de la Dolorosa, que la Dolorosa era una imagen para vestir, no era una imagen como las otras, era una imagen de madera para vestir, y me parece que aquí en la parroquia por ahí anda una Dolorosa que se viste. Falta una imagen que no sé dónde está, un San Juan, que igualmente era para vestir. Al principio la imagen del Señor de la Misericordia, como está ahora, estaba al centro, y a su lado derecho estaba San Juan, y a su lado izquierdo estaba la Dolorosa. Era una costumbre iconográfica de representar el Calvario. Todavía hay iglesias, por ejemplo en Tepatitlán, todavía el Señor de la Misericordia de Tepatitlán está el Cristo, y por allá atrás se percibe la Virgen de los Dolores y San Juan. Entonces se hacen las imágenes, y bueno, ya con el templo, ya con la imagen, el culto al Señor de la Misericordia se consolida. Ya hay un templo donde puede la gente ir a orar, ya hay una imagen a la que le pueden rezar, y entonces el culto comienza a crecer. La gente con mucha devoción comenzó a pegar exvotos, como los que hay en la Basílica de San Juan, empezó a poner exvotos, pero el arzobispo Pedro Loza y Pardavé no le gustaron, porque estaban en uno de los muros del templo, por dentro, no tenían un espacio especial, y le pidió al señor cura pues que los destruyera, que cada que pasara un año se los regresaran a sus dueños o los destruyeran. Entonces, por desgracia, Ocotlán perdió un gran patrimonio de exvotos. Los exvotos son valiosísimos. Recientemente en la Ciudad de México hubo una exposición de exvotos, y Ocotlán, bueno, perdimos esa herencia que nos podría hablar sobre la devoción al Señor de la Misericordia. Por ahí surgió después, a un lado del Señor de la Misericordia, hace unos 90, 80 años, a los lados se ponían algunos exvotos. Por ahí hay fotografías donde se ven exvotos, pero tampoco pues no llegaron a nosotros. Entonces, bueno, esta es un poco la historia del Templo del Señor de la Misericordia, que ahora que cumple 150 años, es importante que valoremos el templo, y cuando lo veamos sepamos lo que hay detrás de ese templo. Hasta ahora ha pasado desapercibido el templo, no se había escrito la historia del templo hasta este momento, tampoco se había escrito la historia de la imagen del Señor de la Misericordia. Entonces, ahora hay que aprovechar, ahora que nos aproximamos quizá algo que pudiera ser una celebración tan importante como fue el centenario o los 150 años, quizá el celebrar 150 años de la imagen pudiera ser igualmente fabuloso, y nos daría mucha esperanza en este tiempo que estamos viviendo de tanta zozobra. Entonces, bueno, este es el Templo del Señor de la Misericordia, y como ya les comentaron, está publicado la historia del Templo del Señor de la Misericordia, está en este libro que ya comentaron al principio. Quien le interese, aprovechando, si el encargado aquí de la conferencia me lo permite, pues se puede dirigir conmigo a través de mis redes sociales,
y con mucho gusto lo pongo en sus manos. Si hay alguna pregunta de ustedes o también de parte de quienes nos están viendo y nos pudieran... Por aquí preguntan, ¿qué nos puede decir de la efeméride que están celebrando acerca de los 225 años de la parroquia? Bueno, pues se está celebrando 225 años de que se incorporó Ocotlán al Obispado de Guadalajara, después de haber pertenecido durante muchos años al Obispado de Michoacán, que después se hizo de Valladolid y que actualmente es la Arquidiócesis de Morelia. Entonces, se hizo el 12 de julio de 1795, se incorporó la parroquia al Obispado de Guadalajara. Entonces ahora se está celebrando esa efeméride, 225 años de que es parte de esta parroquia, Ocotlán. No podemos hacer no podemos pasar como el dato, no sé, 225 años de la parroquia de Ocotlán porque ya no existe, tampoco la parroquia, tampoco Ocotlán porque entonces Ocotlán no era lo que es hoy. Entonces simplemente se celebra que se incorporó entonces hace 225 años en la parroquia al Obispado de Guadalajara. Me parece que aquí por las redes sociales es la única pregunta que se hace. No sé si aquí de quienes están presentes hay alguna pregunta que pudiera resolver, alguna duda, comentario. Bien, pues siendo las cosas así, yo doy por finalizada la conferencia y bueno, les invito a que recuperemos este legado del Señor de la Misericordia, esta tradición tan interesante, pero que hace falta pues que la conozcamos más a profundidad, porque hasta ahora la hemos visto en claroscuros. Que verlo un poco con más claridad, con un panorama mucho más amplio, que solo con información que es superficial. Entonces, es lo que yo pudiera decir. Entonces, yo doy por finalizado mi intervención. Muchas gracias. Y bueno, Evelyn, qué información tan más interesante sobre la historia de nuestra parroquia, de nuestro templo, que creo que, como bien lo dijo, pasaba desapercibido y que tiene una historia tan clara, tan precisa y tan significativa para este pueblo de Ocotlán, que creo que la mayoría de los que estábamos aquí no conocíamos, o al menos yo no conocía, y que al momento de saberla te aclara muchas dudas. Y de verdad dices, qué historia la que tiene este hermoso pueblo, esta cuna del prodigio. Nos muestra como un lado diferente de lo que ahora es nuestras fiestas, como todo desde un principio él lo comentaba, que puedes estar en la parroquia y decir, mira, todo lo que se tuvo que pasar para que estuvieran los pisos, o todo lo que se tuvo que pasar para que esté esta cúpula. Entonces se ve como desde atrás, se va viendo toda esta parte tan interesante que es una parroquia hermosa que podemos decir es de Ocotlán. El Señor de la Misericordia es de Ocotlán. ¿Cómo se va narrando toda esta parte desde que se bendice? De hecho, hace poquito vimos en el santuario, fue la consagración del santuario. Si para nosotros eso fue un evento hermoso, ¿cómo ha de ser una bendición de alguna parroquia? Sí, y pasando, vamos a la cuarta y última presentación de nuestro invitado especial, Eddie Lara, que nos va a deleitar con otra hermosa melodía. Vamos contigo, Eddie.
esta última pieza también es una pieza mía, que se la escribí a mi esposa, se llama Canción para Sofía. Y bueno, Evelyn, de verdad que una melodía impresionante, hermosa, que tenemos el orgullo de decir que lo escribió un ocotlense, que, wow, te cautiva ver la técnica que es esta melodía, de verdad una melodía muy hermosa que nos comparte hoy nuestro orgullo ocotlense, Edy Lara. Y con esto llegamos a finalizar hoy el en vivo de este tercer Festival Cultural del Prodigio. De parte de la parroquia queremos agradecer a las personas que nos acompañaron el día de hoy, a todas las personas que nos están viendo desde sus casas, y queremos otorgar los siguientes agradecimientos. Agradecimiento a Edy Lara por su participación en el tercer Festival Cultural del Prodigio dentro de las fiestas del prodigioso Señor de la Misericordia de Ocotlán en el 173 aniversario de su aparición. Un aplauso para él, claro que sí. Muchísimas gracias. Y al igual otorgamos el presente agradecimiento a nuestro invitado especial, Jorge Alonso Corona, por su participación en el tercer Festival Cultural del Prodigio dentro de las fiestas al prodigioso Señor de la Misericordia de Ocotlán en el 173 aniversario de su aparición. Ocotlán, Jalisco, septiembre de 2020. Un fuerte aplauso.
Y bueno, para todos los que nos están viendo desde el seno de sus hogares, nuestro invitado especial, Eddie Lara, nos tiene una sorpresa que nos lo va a comentar, e invitamos a todos a escuchar esta hermosa e increíble sorpresa que nos tiene preparado Eddie Lara. Gracias. Cuando Chuy Brambila me invitó a hacer esto, pues como siempre, ¿no? Todas las actividades culturales, no solo en México, sino en todo el mundo, siempre tienen problemas con presupuestos, lo cual no debería ser. La cultura debería ser lo primero. Cuando a Winston Churchill se le preguntó si debían de recortar los presupuestos en la Segunda Guerra Mundial para la cultura, Winston Churchill dijo: entonces, ¿para qué luchamos? Eso era lo primero, ¿no? Entonces, primera instancia, ojalá tanto las autoridades de Ocotlán y las culturales puedan otorgar recursos a los artistas, que es lo más importante. De nada sirve que yo o el licenciado hagamos estas cosas si no tenemos la proyección que deberíamos, y esto, digo, lo puede hacer primero que nada el gobierno de Ocotlán, que ayuden a los ocotlenses, que no pase como con los otros grandes artistas ocotlenses o músicos ocotlenses, que ahora se les menciona mucho ya muertos, como Manuel Enríquez, ¿no? Esa es una. Y en una especie de, vamos a decirlo así, de qué podemos hacer para generar algo, pero no en beneficio nuestro, sino en beneficio de la población de Ocotlán. Se tuvo la iniciativa de hacer una recaudación de fondos para el asilo de ancianos de Ocotlán, el cual sabemos que está pasando un muy mal momento, ya que los recursos que ellos tenían eran a través de las misas que se realizaban aquí, y como todos sabemos, no hay misas, bueno, creo que ya hay, pero no había desde marzo. Entonces se hizo una recaudación de fondos, se logró juntar casi 15,000 pesos, y los cuales van a ser otorgados hoy. Y pues bueno, también recordarle a la población que en la medida de lo posible hay que ayudar al asilo de ancianos. Incluso, si no estoy mal, hay un programa aquí mismo, ¿no?, de Adopta a un Anciano, ¿sí?, en el que tú puedes pagar una cuota mensual y una despensa, y digo, esto está al alcance de quien sea, de verdad, y es una bendición para ellos, y claro, para nuestras propias vidas, el poder aportar. Entonces, pues eso sería todo. Y bueno, Evelyn, que aparte de deleitarnos con este gran talento musical, un alma ocotlense que a través de redes sociales reunió esta cantidad de dinero para nuestros abuelitos del asilo de ancianos, que sabemos que lo necesitan más que nosotros en este tiempo, que pues nosotros lo tenemos todo, pero ellos pues cuentan de este salario que es de las misas, y pues de nosotros, de nuestro apoyo, que se siente un gran orgullo que una persona ocotlense, un orgullo ocotlense que tiene una carrera artística grandiosa, haga este recaudamiento de fondos para este asilo de ancianos del Señor de la Misericordia. Claro que sí, muchísimas gracias de parte de la parroquia El Señor de la Misericordia, de parte del asilo de ancianos, de verdad, muchísimas gracias. Hay que brindarle otro fuerte aplauso. Muchas gracias. Y nada más para
aclarar, toda la gloria es de Dios. Entonces, un aplauso a Dios por darnos las herramientas para poder hacer esto. Yo solo soy un servidor como Chuy, como el licenciado aquí. Entonces, en eso estamos. Y bueno, si alguien quisiera seguir mi música o algo así, en YouTube estoy como Eddie Lara, en Facebook e Instagram Eddie Lara Guitarra. Y bueno, eso sería todo. Gracias. Con esto llegamos al final de nuestro en vivo del tercer Festival Cultural del Prodigio, agradeciendo a todas las personas que nos siguen acompañando, que nos siguen por las redes sociales de Facebook y siguen viendo nuestros en vivos por Facebook y por YouTube Live. Los invitamos a que sigan viéndolos. Día tras día se va a traer a grandes artistas ocotlenses. Recordamos, ayer tuvimos a una muy gran banda y pues los invitamos a seguir viéndolos. De parte de nosotros, de parte de la Parroquia del Señor de la Misericordia, queremos darle las gracias en especial a las personas que nos acompañaron, a las personas que nos están viendo y recordar el lema de este año: Señor de la Misericordia, protégenos de la pandemia. Que tengan buenas noches.